¿Alguna vez te has preguntado cuántas decisiones en tu vida han estado dictadas por el miedo y no por tu verdadero deseo? Si estás aquí, quédate. Porque este tema no es para quien busca excusas, sino para el hombre que quiere mirarse al espejo sin bajar la mirada. Comenta una afirmación personal, una verdad tuya, algo que hayas enfrentado o que todavía te paraliza. Porque hablar del miedo no te hace débil. Seguir ocultándolo sí. En una época donde el hombre moderno ha sido entrenado para esconder sus inseguridades detrás de pantallas, humor o indiferencia, hemos confundido la represión con fortaleza. Pero el miedo no desaparece cuando lo niegas. Se disfraza, te manipula y dirige tu vida sin que lo notes. El estoicismo enseñaba que no debemos temer al dolor, sino a la cobardía de no enfrentarlo. Marco Aurelio decía, si está en tu poder soportarlo, entonces también está en tu poder vencerlo. Ser hombre no se trata de no tener miedo, sino de enfrentarlo con conciencia, sin dramatismo ni victimismo. Porque quien huye de sus miedos, huye también de su crecimiento. Y el hombre que huye de sí mismo termina viviendo una vida ajena, débil, complaciente y hueca. Hoy aprenderás a reconocer el miedo, entender su raíz, observar cómo sabotea tu fuerza y descubrir cómo convertirlo en un combustible para tu desarrollo. Este camino no es cómodo, pero es el único digno. Lección 1. El hombre que huye de su miedo se exilia de sí mismo. El miedo no es el enemigo. El verdadero enemigo es el hombre que se niega a reconocerlo. En silencio, miles de hombres viven escondidos detrás de máscaras. El que presume, el que se aísla, el que se vuelve irónico, el que se refugia en el trabajo o en relaciones superficiales. Todos tienen algo en común. Están huyendo. Identificación del comportamiento. El hombre que no enfrenta su miedo lo proyecta. Se vuelve reactivo, impulsivo o complaciente. Lo ves diciendo, todo bien, mientras por dentro se ahoga en ansiedad. Lo ves buscando validación constante, intentando ser perfecto para no sentir rechazo. Lo ves evitando conversaciones incómodas, evadiendo conflictos, reprimiendo su voz. Este tipo de hombre no se permite sentir vulnerabilidad, porque en su mente, vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. Pero esa idea es cultural, no natural. Ha aprendido que el hombre debe aguantar, no hablar, no dudar. Así que su miedo se esconde tras una coraza de control o indiferencia. Pero el precio es alto. Cuando un hombre no enfrenta su miedo, empieza a vivir en automático. No se arriesga, no dice lo que realmente piensa, no toma decisiones desde su propósito, sino desde su necesidad de evitar el dolor. El miedo lo gobierna desde las sombras, y cada decisión pequeña que toma, no decir lo que siente, no intentar algo nuevo, no poner límites, lo va volviendo un hombre dividido, el que aparenta y el que sufre en silencio. Orígenes psicológicos y sociológicos. Desde la infancia, muchos hombres fueron condicionados para no mostrar miedo. Si lloraban, eran débiles. Si dudaban, no servían. Si fallaban, no eran hombres. Esa represión emocional es una herencia de una sociedad que confundió la fortaleza con la anestesia. La psicología moderna lo explica. Lo que se reprime no desaparece. Se transforma en síntomas: ansiedad, irritabilidad, adicciones, aislamiento, dependencia emocional o necesidad constante de aprobación. La antropología también revela algo profundo. El miedo, en las sociedades tribales, era una herramienta de adaptación, servía para proteger al grupo y al individuo. Pero hoy, el miedo no se dirige al tigre que puede matarte, sino al juicio social, al fracaso, al rechazo. El hombre contemporáneo no teme morir, teme no ser suficiente. Ese miedo no se enfrenta con armas, sino con conciencia. Pero en una era de estímulos rápidos y dopamina instantánea, la conciencia se volvió incómoda. Por eso tantos hombres prefieren distraerse en lugar de enfrentarse. Efectos en el hombre. El hombre que esconde sus miedos termina siendo dominado por ellos. Su ansiedad se convierte en agresividad. Su inseguridad se traduce en arrogancia. Su falta de propósito
lo lleva a buscar placeres inmediatos, pornografía, consumo excesivo, redes sociales, validación femenina. Y mientras más intenta escapar, más vacío se siente, porque el alma masculina no puede vivir en negación constante. Hay algo en ti como hombre que pide batalla, no externa sino interna, y si no le das un propósito a ese instinto de lucha, se volverá contra ti. Cuando un hombre no enfrenta su miedo, su vida se llena de ruido, problemas sin resolver, metas postergadas, palabras no dichas. Y lo más doloroso, deja de confiar en sí mismo. Cada vez que evita lo que teme, su mente registra que no fue capaz, y con el tiempo, su identidad se construye sobre la cobardía disimulada. ¿Qué hacer? El camino del hombre consciente, nómbralo. No puedes enfrentar lo que no reconoces. Haz silencio, mírate sin juicio y escribe qué te da miedo. El rechazo, el fracaso, la soledad, la carencia, el juicio. Nombrarlo es quitarle poder. Obsérvalo sin dramatismo. El miedo no es un demonio que deba ser eliminado, sino una señal que indica dónde está tu crecimiento. Cuando lo sientas, no corras ni lo reprimas. Siéntelo en el cuerpo. Identifica dónde vive, en el pecho, en el estómago, en la mente, y obsérvalo. Actúa a pesar de él. El valor no es ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo. Haz lo que temes, pero hazlo con conciencia. Si el miedo es hablar, habla. Si el miedo es emprender, hazlo. Si el miedo es estar solo, quédate contigo hasta que te reconcilies con tu silencio. Desensibilízate con propósito. La exposición gradual al miedo forja carácter. Si temes al rechazo, acércate al rechazo hasta que deje de dominarte. El estoicismo enseñaba que entrenar la mente en incomodidad era la única forma de libertad interior. Haz del miedo tu maestro. Pregúntate, ¿qué está intentando mostrarme este miedo? ¿Qué parte de mí debo fortalecer? Cada miedo expone una fragilidad no resuelta, y enfrentarlo te convierte en alguien más completo. El hombre que enfrenta sus miedos no vive más fácil, vive más libre. Y la libertad interior no se compra, se conquista. No hay fuerza más respetable que la de un hombre que, aun temiendo, sigue avanzando. El miedo siempre estará ahí, pero ya no será un amo, sino un consejero. Como decía Séneca, no es valiente quien no teme, sino quien sabe dominar su temor. Y dominarlo no significa ocultarlo, sino integrarlo. Así que pregúntate, ¿cuántas veces tu miedo ha sido quien tomó la decisión por ti? La respuesta puede doler, pero ese dolor es el punto de partida, porque el verdadero desarrollo masculino no se mide por cuánto aparentas controlar, sino por cuánto eres capaz de enfrentar con entereza, aunque tiemble el alma. Cuando un hombre pierde contacto con su esencia, con su centro, empieza a temer todo lo que lo enfrenta consigo mismo. El silencio, la soledad, el compromiso, la autenticidad. Todo aquello que lo desnuda ante su verdad, lo intimida. Y es ahí donde empieza la huida, no de la vida, sino del propio reflejo. Identificación del comportamiento. Un hombre desconectado se nota. No habita su cuerpo, habita su mente. Vive preocupado, analizando todo, justificando cada paso. Tiene miedo de sentir demasiado, porque teme perder el control. No se entrega plenamente a nada, ni a una relación, ni a un propósito, ni siquiera a su descanso. Siempre está a medio camino entre la acción y la evasión. El miedo se manifiesta como una tensión constante, rigidez emocional, hiperalerta, necesidad de tener siempre una salida. Vive en un modo de supervivencia donde cada paso parece una amenaza. Ese estado lo mantiene estancado. No crece porque no confía porque no se conoce, y no se conoce porque teme mirar dentro. El hombre desconectado busca respuestas fuera de sí. Se aferra a ideas de éxito, a estándares sociales, a imágenes masculinas que no le pertenecen. Imitan la fortaleza de otros, pero no construyen la suya. Y lo más trágico, confunde el ruido con vitalidad. Cuanto más vacío se siente, más cosas hace para no escucharse. Orígenes psicológicos y sociológicos. La raíz de esta desconexión
es una educación emocional mutilada. Desde pequeños, muchos hombres fueron adiestrados para funcionar, no para sentir. Se les enseñó a rendir, no a comprenderse, a demostrar valor, no a cultivarlo. Y en ese entrenamiento se desconectaron del lenguaje del alma. La psicología lo llama desconexión somática, la separación entre lo que sientes y lo que eres capaz de reconocer. Cuando eso ocurre, el cuerpo guarda lo que la mente niega. El miedo se acumula en forma de tensión, frustración, agotamiento o insomnio. El hombre moderno vive tan desconectado que ya no distingue entre el estrés y la vida misma. Desde una mirada antropológica, este fenómeno también tiene raíz social. Durante siglos, el rol masculino fue el del cazador, el protector, el proveedor. Su identidad estaba ligada a la acción externa. Pero en el mundo moderno, esas funciones se diluyeron. El hombre ya no tiene una selva que conquistar, ni una guerra que pelear, ni una tribu que proteger. Ahora su campo de batalla es interior, pero nadie le enseñó a luchar ahí. Y ese vacío de rito, de iniciación, de propósito, genera una ansiedad que el hombre intenta llenar con trabajo, logros, sexo o entretenimiento. En realidad, lo que busca es reconectarse con su sentido de trascendencia, pero lo busca afuera, cuando el camino siempre estuvo adentro. Efectos en el hombre. El hombre que no se conoce vive gobernado por sus impulsos más primitivos. Cree que controla su vida, pero en realidad es una marioneta de sus emociones reprimidas. Cuando teme perder control, domina. Cuando teme ser rechazado, seduce. Cuando teme ser vulnerable, se vuelve frío. Y así se convierte en una versión rígida, mecánica y solitaria de sí mismo. El costo emocional es enorme. Pierde su capacidad de conectar profundamente. No puede amar sin miedo, no puede confiar sin condiciones, y su mente se vuelve un campo de batalla entre lo que desea y lo que teme. El miedo no enfrentado se convierte en culpa, en vergüenza, en cinismo. Muchos hombres terminan creyendo que así es la vida, que el vacío es normal, que el amor siempre se pudre, que la vida es lucha y nada más. Pero eso no es sabiduría. Es resignación disfrazada de madurez. El miedo, cuando no se trabaja, envejece el alma. Te roba la curiosidad, la energía, la fe. Y lo peor, te roba la capacidad de estar presente. Porque el miedo te mantiene proyectado hacia adelante, anticipando el peligro, o hacia atrás, reviviendo la herida. Nunca aquí, donde la vida sucede. ¿Qué hacer? El proceso de reconexión interior. Vuelve al cuerpo. La desconexión empieza cuando dejas de habitarte. Respira profundo, haz ejercicio, camina sin música, observa tus pensamientos sin juzgarlos. No necesitas calmar la mente, necesitas sentir el cuerpo que has ignorado. El cuerpo no miente. Si sientes tensión, ahí hay miedo. Si sientes vacío, ahí hay desconexión. Aprende a estar en silencio. El hombre moderno huye del silencio porque teme encontrarse, pero el silencio es el espejo donde la mente se revela. Dedica 10 minutos diarios a no hacer nada, sin distracciones, solo estar. Al principio te incomodará. Después entenderás que ese silencio no era vacío, era tu propia presencia pidiendo ser escuchada. Reconoce tu sombra. El miedo muchas veces nace de lo que no aceptas de ti. Tu envidia, tu ira, tu debilidad, tu necesidad de aprobación. No las niegues, obsérvalas. Cada sombra que integras se convierte en poder. Cada sombra negada se convierte en un enemigo interior. Encuentra una causa mayor que tu miedo. El miedo no desaparece con pensamiento positivo. Se transforma cuando hay algo más grande que lo justifique. Encuentra un propósito que te saque del centro de ti mismo. Una misión, un legado, una contribución. El hombre con propósito no teme caer, porque sabe por qué se levanta. Rodearte de hombres conscientes. En la soledad absoluta no se forja carácter, se deforma. Busca otros hombres que estén en el mismo camino, que hablen sin máscaras, que se reten mutuamente. El estoicismo se practicaba en comunidad, no en aislamiento.
No se trataba de competir, sino de elevarse juntos. Practica la honestidad brutal. No con los demás, contigo. Pregúntate cada día, ¿desde qué estoy actuando? ¿Desde el miedo o desde la conciencia? Si es miedo, no te castigues. Solo observa. La observación sin juicio es el inicio de toda transformación. El miedo no se elimina, se domestica, y solo puede hacerlo el hombre que deja de correr y se atreve a escucharse. Cuando te reconectas contigo, el miedo pierde su terreno. Ya no necesita gritar, porque finalmente lo atiendes. El verdadero coraje no está en golpear más fuerte, ni en demostrar dureza. Está en tener el valor de ser quien eres, sin esconder tus heridas, sin sobrecompensar tu inseguridad. La fuerza auténtica nace del equilibrio entre vulnerabilidad y determinación. Como decía Epicteto, ningún hombre es libre hasta que se gobierna a sí mismo. Gobernarte es mirar tu miedo sin huir, es sostener tu ansiedad sin romperte, es seguir avanzando aunque aún tiembles. Y cuando logras eso, entiendes que el miedo no era tu enemigo. Era la brújula que te indicaba dónde habías dejado de ser tú. Así que esta es la enseñanza de hoy. No intentes escapar del miedo. Sigue su rastro, porque al final de ese camino no hay oscuridad. Hay presencia, hay verdad, y hay el tipo de hombre que siempre estuviste destinado a ser. Lección 3. El miedo como prueba de fuego en la forja del carácter. ¿Sabes por qué muchos hombres nunca llegan a transformarse? Porque confunden incomodidad con peligro. Apenas la vida les exige crecer, retroceden. Apenas el mundo los confronta, se justifican. No entienden que el miedo no es una señal de detenerse, sino una puerta que el carácter debe atravesar. Todo hombre que busca madurar tendrá que pasar por esa prueba, enfrentar el miedo que revela quién es en verdad. No el miedo infantil al castigo o al fracaso, sino ese temor más sutil y profundo de no ser suficiente. Ese miedo es la fragua donde se templa el acero del espíritu masculino. Identificación del comportamiento. El hombre que no comprende el propósito del miedo vive atrapado en una adolescencia emocional prolongada. Busca comodidad constante, quiere resultados sin sacrificio, respeto sin disciplina y paz sin confrontación. Evita los conflictos, pero al hacerlo, se debilita, evita los desafíos, y así se vuelve intrascendente. Su vida gira en torno a mantener una aparente tranquilidad, pero lo que realmente hace es huir de cualquier situación que le exija carácter. Este tipo de hombre habla mucho de libertad, pero en realidad está encadenado a sus miedos. Habla de vivir sin estrés, cuando lo que teme es enfrentarse a su propia inseguridad. Cree que evita el dolor, pero lo único que logra es prolongarlo en forma de vacío. El hombre que no enfrenta la incomodidad se marchita. Su energía vital se apaga lentamente porque el alma masculina necesita desafío. El fuego interior del hombre se alimenta de superación, no de placer. Cuando deja de probarse, se oxida. Orígenes psicológicos y sociológicos. Psicológicamente, el miedo actúa como un sistema de defensa primario. Su función original era la supervivencia, pero en la modernidad se convirtió en un filtro psicológico que evita el crecimiento. Los hombres actuales fueron criados en una cultura que les dijo que debían buscar la felicidad en lugar de buscar fortaleza. Se les enseñó a evitar el malestar en vez de enfrentarlo. Pero la felicidad sin fortaleza es una mentira, porque tarde o temprano la vida te confronta con el caos, y si no tienes estructura interna, te quiebras. Desde la antropología, las antiguas tribus y civilizaciones comprendían esto profundamente. El paso de niño a hombre siempre implicaba un rito de iniciación. El joven debía enfrentar un miedo real, soledad, dolor, riesgo físico, y demostrar que podía sostenerse por sí mismo, no por aprobación externa, sino por honor interno. En esa prueba, el miedo dejaba de ser un enemigo para convertirse en maestro. Hoy ya no existen esos ritos. El hombre moderno no pasa por pruebas que lo forjen, y así crece confundido, inseguro, blando. No ha aprendido a lidiar con la frustración, con el rechazo ni con la incertidumbre.
y por eso, ante la primera dificultad real, colapsa emocionalmente. Efectos en el hombre. El hombre que no atraviesa su miedo pierde su respeto por sí mismo. Puede tener éxito externo, dinero, pareja o estatus, pero por dentro siente una grieta invisible. Cada vez que evita una batalla que debía librar, se debilita psicológicamente. Su autoestima no se construye con palabras de afirmación, sino con actos de valentía. Y cuando esos actos no existen, la mente lo sabe. Por eso tantos hombres viven atormentados por una sensación de insatisfacción sin causa aparente. No importa lo que logren, sienten que falta algo. Eso que falta es la prueba superada, el miedo enfrentado, la victoria interna que valida su existencia. Cuando no enfrenta el miedo, el hombre también se vuelve manipulable. Teme perder el confort, el estatus o la aceptación, y eso lo convierte en esclavo de la opinión ajena. Cambia su autenticidad por pertenencia, renuncia a su verdad por evitar conflicto, y en ese proceso pierde lo más valioso que tiene, su soberanía interior. El hombre que teme decepcionar vive para agradar. El que teme fallar nunca intenta. El que teme sentir dolor nunca ama con profundidad. Así el miedo se convierte en su amo silencioso, dictando qué puede y qué no puede ser. ¿Qué hacer? La forja del carácter. Reconcíliate con la incomodidad. El crecimiento siempre duele. Empieza a ver el dolor como un indicador de expansión, no de amenaza. Cada vez que te sientas incómodo, recuerda, esto no me está destruyendo, me está fortaleciendo. La incomodidad repetida con propósito se convierte en fortaleza. Crea tus propios ritos de paso. Nadie vendrá a probarte, así que pruébate tú. Corre una distancia que nunca creíste posible. Levántate al amanecer durante 30 días sin fallar. Di lo que temes decir. Cada acto de disciplina que vence la pereza mental es una batalla ganada. La fuerza no nace de la motivación, sino del hábito de no rendirse. Convierte el miedo en guía. Cada vez que algo te intimide, pregúntate, ¿qué me está mostrando este miedo sobre mí? El miedo señala tus fronteras internas. Atravesarlo las expande. Y cada expansión te hace menos frágil ante la vida. Entrena la mente como un guerrero. No alimentes pensamientos derrotistas. Observa tu diálogo interno y cámbialo. No digas, no puedo. Di, aún no lo domino. No digas, esto me da miedo. Di, esto me desafía. La mente sigue la dirección de tus palabras. El estoico no se victimiza, se entrena. Acepta que el miedo nunca se va. La meta no es eliminarlo, sino aprender a caminar con él. Cada nueva etapa traerá nuevos miedos, pero también nuevas capacidades para enfrentarlos. El hombre maduro no busca seguridad, busca resiliencia, porque entiende que no hay seguridad en el mundo, solo fortaleza interior. Practica la exposición constante. Enfrenta pequeñas dosis de miedo cada día. Habla en público. Inicia una conversación difícil. Di no donde antes cedías. Toma decisiones sin depender de aprobación. Con cada acción valiente, tu identidad se fortalece. El carácter masculino no se construye leyendo frases motivacionales, sino caminando a través del miedo, con los dientes apretados y el corazón despierto. Cada prueba que enfrentas sin huir te convierte en un hombre más completo, no en alguien sin miedo, sino en alguien que aprendió a dominarlo. Séneca escribió, «El fuego prueba el oro, y la adversidad prueba al hombre valiente. El miedo es ese fuego, y tú decides si te quema o te forja. Así que la próxima vez que sientas ese nudo en el pecho, no busques distraerte. Míralo de frente, di, aquí estoy». Porque el momento en que decides enfrentarlo, el miedo deja de ser tu carcelero y se convierte en tu herramienta de transformación. Ser hombre no es tener el control absoluto, es tener la entereza de mantenerte firme cuando el suelo tiembla. Y si aprendes a ver el miedo no como un enemigo, sino como una prueba, descubrirás que en cada temblor hay una oportunidad de reconstruirte más sólido, más sabio, más tú. La vida no quiere que seas cómodo, quiere que seas fuerte.
Y el miedo es el camino que te lleva a esa fuerza. Lección 4. Enfrentar el miedo es recuperar el poder perdido. ¿Cuántas veces has cedido tu poder solo por miedo? Miedo a perder a alguien, miedo a decepcionar, miedo a no ser suficiente. El miedo, cuando no se enfrenta, no solo te paraliza, te despoja de tu soberanía. Y lo peor es que lo hace con tu consentimiento. Cada vez que callas lo que deberías decir, te encoges. Cada vez que toleras lo intolerable, cedes terreno. Cada vez que evitas una decisión por miedo a equivocarte, pierdes una parte de tu autoridad interna. Así es como el hombre se vuelve pequeño sin darse cuenta, no porque el mundo lo oprima, sino porque él mismo entrega su poder en cuotas diarias de cobardía. Identificación del comportamiento. El hombre que vive dominado por el miedo se nota, evita la confrontación, no pone límites, permite que otros decidan por él. Busca aprobación como un niño buscando la mirada de su padre. Dice sí cuando su alma grita no. Y cada vez que lo hace, siente una punzada de vergüenza, esa sensación silenciosa de traicionarse a sí mismo. Luego intenta compensar esa impotencia con otras formas de control. Se vuelve perfeccionista, competitivo, posesivo o dominante en lo superficial. Pero por dentro, sigue siendo un hombre que teme su propia voz. El miedo lo vuelve reactivo. En lugar de responder con conciencia, reacciona con ansiedad. Vive pendiente del entorno, de la opinión ajena, de los resultados, y en ese proceso olvida su esencia. Ser un hombre que decide, no que obedece. Orígenes psicológicos y sociológicos. Desde la psicología, este tipo de comportamiento nace de la herida de poder. Muchos hombres crecieron sin modelos masculinos sólidos o con figuras de autoridad que no enseñaron presencia, sino imposición. Cuando el padre ausente o autoritario marca la infancia, el niño crece confundido respecto a la fuerza. Asocia poder con agresión o sumisión con aceptación. Y así, cuando llega a la adultez, teme usar su voz, teme mostrarse firme, teme desagradar. La cultura moderna agrava esta herida. Se ha glorificado al hombre complaciente, dócil, adaptable. Un hombre que no molesta, que no confronta, que no incomoda. Pero un hombre así no es libre. Es funcional. Funcional al sistema, funcional a las relaciones, funcional al silencio. El miedo al conflicto, al rechazo o al juicio social ha creado una generación de hombres que ya no toman decisiones desde su esencia, sino desde el cálculo. Han perdido el instinto natural de autodirección, han sido entrenados para complacer, no para liderar su vida. Y cuando un hombre no se pertenece, inevitablemente vive en sumisión emocional. Busca aprobación femenina, social o laboral, para sentirse válido. Su identidad se construye en la mirada del otro, y por eso su autoestima es frágil. Efectos en el hombre. El efecto más devastador del miedo no es la parálisis, es la autoalienación. El hombre que vive desde el miedo deja de reconocerse. Empieza a tomar decisiones que no reflejan lo que realmente quiere. Acepta relaciones donde no se respeta. Aguanta trabajos que lo degradan. Tolera ambientes donde su esencia se marchita. Y lo más trágico, se acostumbra. El miedo lo adormece poco a poco. Pierde la chispa, la iniciativa, la audacia. Deja de soñar. Deja de arriesgar. Y entonces envejece prematuramente, no por los años, sino por la renuncia. Un hombre que vive desde el miedo se convierte en un espectador de su propia vida. Mira el tiempo pasar con la sensación de que algo falta, pero no se atreve a ir por ello. Se refugia en excusas como no es el momento, no estoy listo, ya es tarde. Pero la verdad es más simple, tiene miedo, y todo miedo no enfrentado termina cobrando factura, en ansiedad, frustración, resentimiento o apatía. El cuerpo lo sabe, la mente lo reprime, el alma lo grita en silencio. ¿Qué hacer? ¿Cómo recuperar tu poder? Acepta que el miedo es parte del proceso. No esperes sentirte preparado para actuar. El coraje no nace antes de la acción, nace dentro de ella. Cuando empieces a actuar aún con miedo, te darás cuenta de que no te destruye,
sino que te fortalece. El primer paso es moverte, aunque el corazón tiemble. Reaprende lo que significa ser fuerte. Ser fuerte no es no sentir, es sostener lo que sientes sin huir. No se trata de endurecerte, sino de resistir sin perder humanidad. La verdadera fortaleza masculina no se impone, se encarna. Se ve en la mirada firme, en la palabra honesta, en la acción coherente. Corta los hilos del miedo social. Deja de vivir para la aprobación. Cada vez que alguien te juzgue, recuerda, quien te critica desde su miedo solo refleja su incapacidad de enfrentar la vida como tú lo haces. Tu valor no se mide por aceptación, sino por autenticidad. Enfrenta un miedo cada día. Habla donde antes callabas. Di no sin justificarte. Expón tus límites. Pide lo que necesitas. El poder no se recupera pensando, se recupera actuando. Cada vez que eliges actuar desde tu verdad, fortaleces tu músculo interno de autoridad. Hazte responsable de tu historia. Nadie vendrá a rescatarte, nadie te debe nada. Esa aceptación radical te libera del victimismo y te coloca nuevamente en el asiento del conductor. No puedes controlar el pasado, pero puedes decidir quién eres ahora. Esa es la verdadera libertad. Crea una visión de ti que te inspire más que tus miedos. Los miedos se disuelven cuando tienes un propósito más grande que ellos. Visualiza el tipo de hombre que quieres ser, su postura, su energía, su manera de hablar. Cada día actúa un poco más como él. No es fantasía, es entrenamiento psicológico. Cuando encarnas tu visión, el miedo se transforma en respeto hacia ti mismo. Honra tu palabra. Cada promesa que cumples fortalece tu integridad. Cada promesa que rompes la debilita. Tu poder depende directamente de tu coherencia. Si dices que harás algo, hazlo, aunque sea pequeño. Así se reconstruye la confianza interior. El hombre que enfrenta su miedo recupera su poder. Y el poder del que hablamos no es el de dominar a otros, sino el de dominarse a sí mismo. Ese es el único poder que nadie puede arrebatarte. Cuando recuperas tu voz, tu presencia y tu dirección, la vida deja de sentirse como una amenaza. Ya no pides permiso para ser quien eres. Ya no necesitas validación. Ya no temes perder lo que no depende de ti. Marco Aurelio escribió, «El que teme perder ha perdido ya». Y es cierto, el miedo te roba antes de que algo te falte. Por eso el hombre consciente no se enfoca en retener, sino en sostenerse. Recuperar el poder significa volver a habitar tu cuerpo, tu palabra y tu decisión. Es mirar al miedo sin obedecerlo y decir, «Gracias por intentar protegerme, pero yo conduzco ahora». Ese es el momento en que la energía cambia. Ya no eres el hombre que huye, sino el que camina firme, aunque el camino tiemble. Y cuando llegas a ese punto, algo profundo ocurre. El miedo deja de ser una prisión y se convierte en respeto. Respeto hacia ti mismo, hacia la vida y hacia el proceso que te hizo más fuerte, porque al final no hay poder más grande que ser dueño de ti. Lección 5. La transformación del miedo en poder. ¿Alguna vez pensaste que el miedo podía ser tu mayor fuente de fuerza? No lo que te detiene, sino lo que te forja, porque cuando un hombre aprende a mirar de frente lo que más teme, deja de ser esclavo del instinto y se convierte en arquitecto de su propio destino. Hasta ahora hemos hablado de reconocer el miedo, comprender sus raíces, enfrentar sus sombras y disciplinar la mente para no rendirse ante él. Pero esta última lección es diferente. Aquí ya no se trata de resistir, sino de transformar. Porque el miedo no desaparece, se sublima, se convierte en energía, en impulso, en conciencia. El miedo domesticado se convierte en respeto por la vida. El miedo enfrentado se transforma en poder. 1. El miedo como energía, no como enemigo. El hombre común huye de su miedo porque lo siente como una amenaza. Pero el hombre consciente lo siente como fuego. Si lo usa bien, calienta. Si lo usa mal, lo consume. El estoicismo enseña que no controlamos los eventos, solo nuestras percepciones sobre ellos. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas.
Cuando transformas tu percepción del miedo, transformas su poder sobre ti. No se trata de negarlo, sino de integrarlo. El miedo puede ser tu brújula. Lo que temes profundamente suele ser el camino hacia tu crecimiento. Temes fracasar porque deseas triunfar. Temes el rechazo porque anhelas conexión. Temes la soledad porque no sabes aún vivir contigo mismo. Pero si tomas cada miedo como un maestro, el fuego se convierte en luz. La psicología profunda, especialmente desde Jung, explica que la sombra no desaparece al ignorarla, se fortalece. Solo cuando la enfrentas, el inconsciente deja de gobernarte. El hombre que reconoce su miedo lo pone bajo su dominio. El que lo reprime termina sirviéndolo. 2. La alquimia interna del coraje. El coraje no es ausencia de miedo, es actuar pese a él. Todo hombre que camina hacia su propósito tiene miedo. Marco Aurelio lo sabía. Si no puedes evitar el sufrimiento, al menos elige cómo lo enfrentarás. El miedo es la materia prima de la valentía. Sin miedo no hay mérito, sin riesgo no hay crecimiento. Un hombre se transforma cuando pasa del «y si sale mal» al «aunque salga mal, lo haré igual». Esa transición marca la diferencia entre el niño emocional y el adulto consciente, entre el que busca aprobación y el que busca propósito. La antropología muestra que en las antiguas tribus, el paso a la madurez masculina siempre implicaba una prueba, enfrentarse al miedo de la muerte, del dolor o del aislamiento. No era un castigo, era una transformación. El joven dejaba atrás la dependencia para entrar en la autosuficiencia. Hoy el rito no ha desaparecido, solo cambió de forma. Tu rito moderno puede ser renunciar a lo cómodo, asumir la responsabilidad total de tu vida, o salir de una relación que te anestesia. Todo hombre tiene su iniciación, el momento en que decide que ya no se dejará vencer por lo que teme. 3. ¿Cómo se convierte el miedo en fuerza práctica? Transformar el miedo en poder no es un acto místico, es una práctica diaria. Nómbralo. No hay transformación sin conciencia. Nómbralo con precisión. Temo perder mi trabajo. Temo no ser suficiente. Temo no lograr lo que quiero. Lo que no nombras te domina. Exponte a él en dosis controladas. La valentía crece en contacto con el miedo, no en su ausencia. Hablar en público, decir lo que piensas, poner límites, mirar tus errores. Cada exposición te vuelve más sólido. Respira y observa. Cuando sientas miedo, no reacciones. Observa su forma. ¿Dónde lo sientes? ¿Cómo late? Esa observación consciente debilita el control del miedo sobre tu cuerpo. Crea acción. El miedo paraliza al que piensa demasiado. Actuar, aunque sea en pasos mínimos, restablece el poder. Haz del miedo una oración de enfoque. Cada vez que aparezca, dilo mentalmente. Gracias por recordarme dónde aún debo crecer. El estoicismo moderno puede resumirse en eso. Tomar el dolor como maestro, no como enemigo. 4. Los frutos del hombre que ha transformado su miedo. El hombre que enfrenta su miedo ya no reacciona, decide. Ya no huye, se planta. Ya no busca consuelo, busca dirección. Es un hombre que irradia una calma que no depende de circunstancias, sino de claridad interna. Se nota en su mirada, en su postura, en su forma de hablar. Tiene una presencia que impone sin esfuerzo. No porque busque dominar, sino porque está completo. Ha hecho las paces con su sombra. No necesita demostrar nada porque ha aprendido a estar con su miedo sin perder su centro. Y aquí surge una verdad dura. La mayoría de los hombres hoy no llegan a ese punto porque nadie los guía a enfrentarse a sí mismos. Se refugian en distracciones, en pantallas, en relaciones sin propósito, en trabajo sin alma. Pero el verdadero poder no viene del exterior, sino del dominio interno. El hombre que ha transformado su miedo en poder ya no necesita validación externa. Puede perderlo todo y seguir en pie, porque ya no se mide por lo que posee, sino por lo que ha vencido dentro de sí. Ese hombre inspira respeto sin decir una palabra. El miedo no se destruye, se educa. El verdadero crecimiento no está en eliminarlo,
sino en integrarlo como parte de tu naturaleza, porque el miedo es señal de que estás vivo, señal de que algo dentro de ti quiere expandirse, pero aún no se atreve. La próxima vez que sientas miedo, no huyas, siéntate con él, escúchalo, pregúntale qué te está queriendo enseñar. Tal vez descubras que ese miedo no vino a destruirte, sino a despertarte. El hombre que enfrenta sus miedos no se convierte en piedra, sino en fuego. No se endurece, se ilumina. Aprende a amar el proceso, a respetar el dolor, a confiar en su propósito. Y desde esa calma poderosa, deja de ser esclavo del destino y se convierte en creador. Tu miedo no es tu enemigo, es tu señal de frontera. Cruza, porque del otro lado no hay monstruos, hay una versión tuya que aún no conoces. Si llegaste hasta aquí, hermano, significa que algo dentro de ti ya decidió dejar de huir. Este camino no es para los cómodos, es para los que quieren despertar. Suscríbete y acompáñanos en esta tribu de hombres que enfrentan, crecen y se forjan en la adversidad. Aquí no te vendemos motivación barata. Te recordamos lo que eres capaz de ser cuando te haces cargo de ti mismo. Deja tu afirmación en los comentarios, algo como: hoy enfrento mi miedo con propósito, porque el cambio empieza con una decisión. Y la tuya ya empezó.